Saludos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Pura Vida con Cristo, un espacio dedicado a mostrar el poder, el amor y la misericordia de Cristo que actúa todos los días con poder y con gloria. Para ello nos acompaña una bella familia, Melissa Berrocal y Kevin Briceño, su hijo, quienes hoy vienen acá a Pura Vida con Cristo a testificar de su poder. Así es que, primero que nada, vamos a darle las gracias a Melissa por acompañarnos hoy, Meli. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en Pura Vida con Cristo. No, gracias a usted, Bernie, más bien por el espacio y Pura Vida con Cristo. Y Pura Vida con Cristo le acompaña a Kevin Briceño también, un joven que a temprana edad se ha topado con nuestro Señor Jesucristo y hoy viene a dar fe y testimonio verdaderamente de que hoy le acompaña una sonrisa a flor de piel precisamente después de ese encuentro. Kevin, muchas gracias. A ustedes gracias por invitarnos realmente y por permitirnos dar un mensaje de amor de Cristo. Un mensaje de amor de Cristo, pero sobre todo, cómo es que Cristo ha transformado las vidas de esta hermosa familia. Así es que vamos a preguntarle primero a la madre, Melissa, cómo es que empieza esta historia y cuál es el testimonio que ustedes hoy nos vienen a regalar. Bueno, esta historia empieza para mí desde el momento en que quedé embarazada de Kevin. Yo quedé embarazada muy joven, saliendo del colegio. Estudié en un técnico y saliendo del colegio quedé embarazada. A los 19 años nació Kevin, pero el Señor tenía un plan perfecto para él y tenía muchas bendiciones para mi vida por medio de la vida de Kevin. Yo nunca pensé en abortar ni en terminar la vida de Kevin, ¿verdad? Porque el Señor tenía un plan perfecto para él. Y pues bueno, nuestro encuentro con el Señor, el de Kevin y el mío, empieza a raíz de un duro momento. Como es la muerte, ¿verdad? Nadie está preparado para la muerte, nadie espera. Y cuando una persona está enferma, uno dice, bueno, no se prepara, ¿verdad? Pero creo que para ese momento, separarse físicamente de alguien, no estamos preparados nunca. Y de repente, muchísimo menos, ¿verdad? Es mucho más doloroso. Entonces, a raíz de la muerte del papá de Kevin, es que Kevin y yo tenemos un encuentro con el Señor. Bueno, precisamente nos contaba Melissa que cuando ella queda embarazada a los 19 años, el padre de Kevin no compartía con Melissa, están distanciados, pero luego cuando regresan y empiezan a convivir como una verdadera familia, como una familia cristiana, es que se da el fallecimiento del padre de Kevin y ahí empieza Cristo a actuar en medio de una situación de tanto dolor. Kevin. Así es, sí. Bueno, como decía mi mamá, ¿verdad? Nadie está preparado para la muerte ni nada. Y bueno, llegó un momento bastante complicado porque yo tenía 12 años, estaba entrando a un colegio nuevo, eran experiencias nuevas, era, una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Y después de haber pasado algún tiempo ya como una familia normal, entre comillas, ¿verdad? Haber compartido un poco más y todo, pero llega el fallecimiento de mi papá y bueno, fue un duro momento realmente y el primer año, bueno, yo caí en la etapa de negación. Yo al principio no lo creía y lo bloqueaba, por decirlo de una manera, le ponía una pared para no verlo ni nada. Llegó octavo año y bueno, mi vida cambia totalmente. Ya empiezo a sentir la falta de mi papá. Ese año fue bastante difícil porque adicional a la pérdida de mi papá y la falta que tenía de mi papá, empiezan a hacerme bullying en el colegio. Ese año ocupé ir a psicólogo, estuve bastante tiempo con un psicólogo. Pasaba metido en orientación porque lloraba y yo no podía ir a clases ni nada, no quería ir al colegio. Yo le decía a mi mamá que yo no quería ir. Pierdo ese año y bueno, empiezo a ir mi mamá me invita a un retiro de jóvenes que nunca habían hecho ningún retiro. Hasta ese momento, Kevin, usted no veía a Cristo por ningún lado. Evidentemente, con tanto dolor, con tanto peso sobre sus espaldas, usted estaba distanciado de Cristo. Sí, yo estaba bastante distanciado de él. Iba a misa
una vez cada 2 meses, o a veces hasta más. Nunca me confesaba, ¿no? No asistía a ningún grupo de la iglesia, nada. A pesar de que estaba en un colegio católico, nunca tuve ese acercamiento, digamos, a él. Luego del fallecimiento de mi papá, bueno, mi mamá, ya como les contaba, me invitó a un retiro y yo al principio no quería ir. El jueves antes de entrar al retiro yo le dije a mi mamá que sí, pero era más que todo por la insistencia de ella de que fuera y que fuera. Adicional de que ella también podía hacer un retiro en otro lugar en la misma fecha. Entonces, bueno, yo decidí ir a ese retiro y a raíz de eso yo empecé a acercarme al Señor. Bueno, un retiro, pero vamos a decir que ni Kevin quería ir, pero la madre tampoco. ¿Es así, Melissa? Bueno, no, yo sí quería ir al retiro. Yo en ese momento ya había pasado un año de la muerte, casi un año de la muerte del papá de Kevin. Entonces, yo durante ese año luché por mis propias fuerzas, ¿verdad? Yo creía que todo estaba bien, que no pasaba nada, que Kevin había sido muy fuerte porque había llevado bien la muerte de su papá, porque casi no lloraba. Sin embargo, eso en ese momento fue cuando estaba empezando 8º año para Kevin. Fui a misa un día y escuché de unos retiros que había retiro para adultos y había el mismo fin de semana el retiro para jóvenes. Entonces yo sentí en mi corazón el llamado del Señor, ¿verdad? De que yo ya no podía por mí misma, ¿verdad? Que necesitaba la ayuda de alguien y era Él. Sí, ahí sí, porque cuando muere el papá de Kevin, usted también estaba distanciada del Señor. Exactamente, yo también. Yo tenía muchísimos años de haberme distanciado del Señor, de ir a misa, como dice Kevin, de vez en cuando, ¿verdad? Kevin llevó toda su catequesis, lo bautizamos, hizo la primera comunión, pero por cumplir un requisito, ¿verdad? No viviendo el sacramento, los sacramentos como debía de ser. Bueno, en medio del dolor, aquí es donde aparece Cristo. Pone una inquietud en la madre de asistir a un retiro y una diosicidad. Hay un retiro para jóvenes y hay un retiro para damas. Y bueno, ¿qué pasó, Kevin, en ese retiro? Bueno, yo llegué a ese retiro, ¿verdad? Totalmente indispuesto, yo no quería vivirlo. Y a pesar de eso, nunca se me va a olvidar el sábado en la noche de oración, el Señor, era un lugar muy frío y el Señor, yo siento un abrazo y empieza a quemarme por dentro, un calor, pero que no puedo explicar ahorita. Y en la oración nadie conocía mi historia, nadie conocía nada. Y en la oración uno de los servidores empieza a decir que había una persona, mi mamá no había hablado con nadie ni nada, y empieza a decir que una persona que estaba ahí acaba de perder un familiar muy cercano, y empiezo a orar por esa persona sin saber que era yo. Y bueno, puede imaginarse como me puse yo, ¿verdad? Además soy muy llorón yo. Y bueno, yo lloraba y fue en ese momento cuando el Señor toca mi corazón y me dice que me quiere al lado de Él. Después de ese retiro, mi vida empieza a cambiar. Pero hagamos un alto ahí. Qué maravilloso, Cristo llega y toca a este joven y transforma su vida. Ahorita nos va a contar, Kevin, qué es lo que empezó a vivir luego de ese retiro y luego de que sintió la presencia viva y real de Cristo. Pero preguntémosle a Melissa también, en su retiro, ¿qué pasó, Melissa? Bueno, mi retiro, como les decía, yo sentí la necesidad de ir, ¿verdad? De que yo ya no podía luchar por mis propias fuerzas. Y el retiro se llamaba, era la cita bíblica de Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Entonces, como dice usted, ¿verdad? Una diosidencia, porque el Señor sabe en qué momento llamarnos y Él sabía que en ese momento era que lo necesitábamos. El Señor ahí tocó también muy fuerte mi corazón y sanó muchas cosas que a mí me dolían, precisamente porque yo tuve que asumir el peso ya de mamá y papá. El papá de Kevin siempre estuvo muy presente, a pesar de que él ya había hecho su vida y todo. Él siempre estuvo presente y pendiente de Kevin y de su educación y de muchísimas cosas. Entonces, cuando ya él falta, yo tuve que asumir ese rol, ¿verdad? Aunque la mamá nunca puede ocupar el lugar del papá, ¿verdad?
pero uno sin querer asume esa responsabilidad y fue un año muy desgastante, ¿verdad? Porque yo no tenía a Dios, entonces ya mis fuerzas físicas y mis fuerzas espirituales se estaban acabando. Bueno, luego que se dan estos dos retiros importantes para Melissa, importantes para Kevin, quienes sienten la presencia de Cristo, ahí todo cambió. Yo siempre he dicho que cuando Cristo pasa, nada vuelve a ser igual, Kevin. Así es que después de ese retiro, ¿qué es lo que empieza usted a vivir como joven? Bueno, después de ese retiro, aún digamos, ese año, el año que hice el retiro fue el año que yo perdí. Sin embargo, lo tomé de una mejor manera. Después comprendí que los planes del Señor son perfectos, ¿verdad? Y bueno, a raíz del fallecimiento de mi papá y de hacer el retiro y todo, empecé a madurar muchas cosas, porque yo era un niño. O sea, tenía 12 años y ya estaba entrando a la adolescencia y yo era un niño como de 9 años realmente. Y después de eso empecé a madurar. Empecé a comprender que el Señor hace las cosas por un motivo y por una razón. Después de eso, después del retiro, a raíz de ese retiro, se hace un grupo de jóvenes de pastoral juvenil. O sea, del grupo nace un grupo de jóvenes y yo empiezo a asistir. Era un grupo para formar servidores para Cristo. Y bueno, yo empecé a ir y todo lo demás. Después de 2 años, más o menos, 2 años y medio, dejo de ir y empiezo a ir a otro grupo de jóvenes en otra iglesia, ¿verdad? Yo seguía agarrado del Señor y todo lo demás. 2 años después de que, no, como un año después más o menos de que voy a ese grupo, mi abuelo fallece y cuando mi papá falleció, mi abuelo me dijo, cuando llegamos a la casa, que yo no podía tener a mi papá, pero que lo viera a él como si fuera mi papá. Bueno, cuando falleció mi abuelo, yo tuve que hacerme el fuerte realmente. Sin embargo, ya tenía el amor de Dios en mi corazón, ¿verdad? Entonces tomé el duelo de otra manera totalmente diferente. O sea, fue todo diferente, ¿verdad? O sea, usted puede dar testimonio de cómo enfrentar el dolor con Dios o sin Dios, inclusive siendo tan joven. ¿Y cuál es esa diferencia, Kevin? Bueno, creo que la más grande de todas es porque nosotros tenemos a Dios y Dios es nuestro Padre. Entonces nunca nos va a faltar ese amor de Padre. Igual cuando fallece la mamá, tenemos a Mamá María. Y entonces nunca nos van a faltar esos dos amores. A pesar de que aquí terrenalmente no los tengamos, nosotros podemos confiar en que tenemos a alguien que nos ama muchísimo más, porque ese amor es incomprendible. Yo antes no lo entendía y ahora gracias a Dios lo entiendo, porque yo digo, antes yo no podía decir la palabra papá porque lloraba, y ahora yo hoy por hoy puedo contar mi testimonio y se lo puedo contar a cualquier persona. Y el Señor me ha utilizado a mí y es porque yo he abierto mi corazón para que Él lo haga, igual que a mi mamá. Y mi mamá da fe de eso, de que yo antes no podía decir ni podía escuchar la palabra papá porque lloraba, y nadie le podía decir papá al papá porque yo lloraba y me sentía mal. Sin embargo, ya después comprendí que tenemos un amor diferente y que es un amor que llena cualquier vacío, y es ese amor de Dios. Ese amor de Dios. Melissa, pero si Kevin sufría la madre, porque aquí es otro decir de Pura Vida con Cristo que el amor más cercano al de Dios es el amor de madre. Así es que cuando usted ve la obra del Señor en Kevin, ¿cuál es su reacción? Y vuelve su mirada a Cristo y le agradece una oración respondida, Melissa. Así es, ver el cambio que tuvo Kevin fue la respuesta a mis oraciones, porque como dice usted, las mamás sufrimos, ¿verdad? Cuando un hijo se cae y se golpea, o cuando un hijo se enferma, le da gripe, las mamás sufrimos, ¿verdad? Y el peor dolor que yo he experimentado en mi vida es ver a Kevin sufrir.
Esos fueron momentos muy duros, muy tristes, muy difíciles. Y bueno, es parte de lo que me lleva a mí a buscar de Dios, ¿verdad? Porque ya yo no podía cargar sola con ese dolor. Y muchas veces oré al Señor, Él me llevó por distintos caminos, ¿verdad? El retiro fue en la parroquia de Guadalupe cuando lo hicimos los dos, y luego el Señor nos fue llevando por otros lados, hasta que me llevó a Cinco Esquinas, me trajo aquí a un grupo de mujeres, y es ahí donde donde verdaderamente empieza mi conversión, donde el Señor empieza de verdad a trabajar conmigo, a sanar todo aquello que había en mi corazón, porque había mucho resentimiento, había incluso enojo hasta con Dios, ¿verdad? Porque yo le reclamaba que por qué me había quitado al papá de Kevin me lo había devuelto después de muchos años y me lo había quitado, ¿verdad? Entonces, todo eso el Señor lo fue trabajando conmigo, y pues obviamente le oré muchísimas veces pidiendo por Kevin y por su salud espiritual, ¿verdad? Porque yo muchas veces le dije a Kevin, cuando él lloraba en las noches y decía que no quería ir al colegio y que ya no quería estudiar, y no sabíamos que era que en el colegio le hacían bullying, y no sabíamos el tema del duelo no vivido, es cuando yo me doy cuenta que el Señor escuchó mis oraciones, y Él empieza a responderme y a mostrarme el camino por donde quiere que vaya, o que vayamos los dos, agarrados de su mano, ¿verdad? Porque ya no nos íbamos a soltar, ya habíamos encontrado la solución, por decirlo de alguna manera, a aquello que estábamos enfrentando, porque muchas veces nos encontramos con Dios así, ¿verdad? Buscando una solución, pasando por un desierto, pasando por una tristeza. Es como la mayoría de las veces buscamos a Dios, y así fue mi caso, pero el Señor tiene un plan perfecto para todo, ¿verdad? Así es, y es un Dios de amor, es un Cristo de oportunidades, y es la desobediencia la que nos lleva precisamente a atravesar un desierto, pero un desierto que en ocasiones no entendemos, pero que Dios trabaja ahí. Dios no lo provoca, pero lo permite para que este joven, por ejemplo, que está a la par de nosotros hoy, Kevin, salga y sea un mejor joven. Porque Kevin, después de que se atraviesa el desierto, ¿cuál es el hombre que el Señor ha formado y ha pulido? Bueno, el siguiente año, bueno, tuve que repetir octavo, ¿verdad? Como le contaba. Y el siguiente año fue totalmente diferente. Yo pasé mi segundo octavo o sea, realmente lo pasé sin ir a presentar, sin necesidad de hacer nada más, ¿verdad? Ningún trabajo extra ni nada. Gracias a Dios. Y era precisamente por eso, porque yo ya estaba en los caminos del Señor, y aunque yo aún en ese momento no lo entendía, fue hasta bastante después que yo lo comprendí. Bueno, el Señor sino que hizo en mi vida esos cambios, ¿verdad? Como le decía, maduré bastante en muchos aspectos. Yo, bueno, era un niño, ya le digo, lloraba por cualquier cosa, me enojaba por cualquier cosa. Después de eso hay muchos cambios en mi vida, y sigo siendo joven, ¿verdad? Después de esto estoy en la etapa de la adolescencia y todo lo demás. No lo voy a mentir, seguían roces con mi mamá, con mi abuela y con mis tías y todo lo demás, pero eran diferentes. Ya, luego empiezo a ir bueno, el Señor me hace un llamado para ir a otro lugar. Como le contaba antes, dejé de ir a la Pastoral Juvenil de Guadalupe, y fui a otro grupo de jóvenes. Y ahí el Señor empieza a cambiar mi vida totalmente. Fue hace menos de 6 meses que yo empecé a ir a este grupo, y de esos 6 meses para acá puedo contarle que mi vida es otra, que mi vida es más cercana todavía de lo que era a Cristo, a Dios. Después de estos 6 meses para acá, yo puedo decir que le entregué mi vida a Dios, mi corazón a Dios, mi familia a Dios, los anhelos de mi corazón a Dios. Y ha sido la mejor decisión que yo he tomado realmente ahora. Y
comprendí que muchas veces el Señor me hablaba y me decía que el lugar donde yo tenía que estar era sirviéndole a Él. Y yo muchas veces lo ignoré y le decía que no, y lo ignoraba y ponía cualquier excusa para no estar cerca de Él. Sin embargo, ya en un retiro comprendí que mi lugar era sirviéndole a Él. Sirviéndole a Cristo. Y cuénteme, Kevin, porque muchos hubiéramos deseado encontrar a Cristo tan temprano, porque usted es muy joven, tiene 17 años, 17 años, se siente privilegiado realmente de que Cristo le haya encontrado a tan temprana edad. Realmente sí. Y bueno, en una conversación que tenía con mi mamá, ella me decía exactamente eso, que ella hubiera querido encontrarse con Cristo, realmente con Cristo, a mi edad, o porque, bueno, como ella les contaba, ella lo encontró un poco tarde. Nunca es tarde para encontrar al Señor, pero lo encontró a una edad bastante adelantada, por decirlo así. Y bueno, el Señor me da el privilegio de empezar a ir a servir a los 17 años. Realmente yo ahora soy otra persona. Antes yo no oraba, y si oraba por mí. Ahora bueno, es otra cosa totalmente distinta. Ya no oro tanto por mí, sino que oro por los demás. Oro mucho más. Antes escuchaba música del mundo y pasaba escuchando, me metía al baño y escuchaba música del mundo. Ahora me meto al baño y escucho música de Cristo, música de la iglesia. Y no sabe lo lleno de Cristo que me siento ahorita en este momento y lo feliz que me hace eso. Sin duda alguna son de las historias que enamoran, de esas historias de Cristo que escribe sobre líneas perfectas. Así es que, Melissa, gratificante ver ahora a su hijo feliz, que está pura vida y pura vida con Cristo, luego de ese trato con nuestro Señor Jesucristo. Así es, más que feliz podría decir. No tengo cómo agradecerle al Señor yo, ver lo que hizo en la vida de Kevin, lo que ha hecho en nuestra familia en realidad, ¿verdad? Porque como Kevin contaba, también mi papá murió va a ser 2 años ahora en junio, y pues definitivamente toda la familia vivió el duelo completamente distinto, ¿verdad? Las muertes fueron distintas, pero con el Señor definitivamente todas las cargas son mucho más ligeras, ¿verdad? La tristeza de separarse físicamente es difícil, pero el Señor nos sostiene. Y yo lo que puedo decir es que todas esas mamás, todas esas mujeres que tienen que criar a sus hijos solas, que tal vez tienen un hijo en drogas o un hijo en problemas, no dejen de orar, ni de pedirle al Señor, ni de doblar rodillas, porque Él escucha la oración y Él responde en el momento que Él considere que es oportuno. Él responde nuestras oraciones, pero no tenemos que cansarnos de orar y de clamarle. Nuestros hijos son realmente de Él, no son nuestros, ¿verdad? Son prestados, son esos dones que el Señor nos ha regalado, pero son de Él. Y si confiamos realmente que Él es el que los cuida y que Él es el que se encarga de ellos, siempre vamos a ver su mano en todo, siempre vamos a ver que Él nos acompaña a pesar de lo que podamos pasar, a pesar de las tristezas, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que sea. El Señor siempre va a estar ahí, porque no podemos decir ahora nosotros que es que nuestra vida ya es maravillosa y que ya no tenemos problemas, ¿verdad? No, pero el Señor está ahí y eso hace que todo sea mucho más fácil, ¿verdad? Con el Señor. Bueno, así es, y dice Melissa que nuestros hijos son hijos de Dios, y decía Kevin que él siente que su Dios es Padre, que es absolutamente la verdad. Kevin, un mensaje para todos los jóvenes que nos escuchen y que los van a ver, de que sí es posible para un joven encontrar temprano a Cristo, dedicarle su vida para que Él verdaderamente nos haga felices. Así es, bueno, el Señor, los caminos del Señor, la gente puede pensar que, especialmente los jóvenes, pensamos que es aburrido y que uno viene a panderetear y que alabar a Dios es aburrido y aquí y allá. Sin embargo, uno encuentra una felicidad diferente y totalmente indescriptible. Ya le digo, yo antes
él estaba súper alejado de Dios y decía, no, qué aburrido, y que aquí, y que allá. Y ponía un pero siempre. Ahora es otra cosa totalmente distinta. Ustedes no saben lo que yo siento cuando alabo al Señor. Y es una felicidad totalmente distinta a la que yo sentía antes, y ahora yo disfruto tanto alabar al Señor. Y es que es eso, un cristiano no es una persona aburrida, y uno no encuentra mayor felicidad que estando al lado de Cristo. Y el mundo nos puede ofrecer muchas veces y nos puede tentar muchas veces con una felicidad, no es felicidad, y lo disfraza como si fuera una felicidad, pero realmente nos lo ofrece y es otra cosa totalmente distinta, lo disfraza como si fuera una felicidad. La felicidad puede ser corta, pero la felicidad estando al lado de Cristo es eterna y es para siempre. Y como le digo, cualquier dificultad que esté pasando cualquier joven, cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, es más ligero, como decía mi mamá, llevarlo al lado de Cristo. Bueno, qué belleza de testimonio. Hoy hemos podido ver el rostro joven de Cristo, la juventud, divino tesoro. Cristo toca también a nuestros jóvenes. Y ya ven, como Kevin puede cambiar la vida a tan temprana edad. Así es que gracias a la oración de una madre que es efectiva, que clamó al Señor, el Señor le escuchó, le atendió en sus tiempos que son perfectos. Así es que, Kevin, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y compartir este testimonio de un Cristo amoroso. Muchas gracias a usted, y de verdad cualquier joven puede acercarse a Cristo, y a esas mamás también y papás, los dos pueden estar orando por ese hijo que tal vez esté pasando algún problema, esté en el mundo de la drogadicción, esté en las calles, sea malcriado y sea todo lo demás, ¿verdad? Porque la respuesta del Señor va a llegar, y Dios escucha nuestras oraciones, y Él nunca nos va a defraudar. Nunca lo va a usar. Melissa, muchas gracias. No, Bernie, gracias a usted por un espacio como este, ¿verdad? Donde podemos dar testimonio y podemos contar las maravillas que hace el Señor. Aún y cuando muchas veces nos sintamos indignos, el Señor siempre va a estar ahí llamando a nuestra puerta. Y en medio de todo lo que estemos pasando, dice una frase que leía precisamente hoy, que si ponemos todo en manos de Dios, vemos la mano de Dios en todo. Y a pesar de que tengamos pruebas y dificultades, la mano de Dios está ahí y nunca es tarde para el Señor. Bueno, amén, así es. Bueno, hoy Kevin y Melissa están pura vida y están pura vida con Cristo, así es que invitarnos para que usted nos pueda escribir a puravidaconcristo@gmail.com, y con gusto pues estaremos conversando con ustedes para testificar del poder de Cristo. Así es que a todos ustedes también muchas gracias por seguirnos a través de YouTube, a través de Facebook, y pues invitarlos de verdad a que nos sigan acompañando. Pura vida con Cristo, bendiciones y nos vemos la próxima vez.